Buenas tardes. Good afternoon and welcome. I hope most of you know we are conducting today's event in Spanish, and I'll say more in a few minutes about why that is. But I wanted to take a second to make sure that everyone who wants to listen to the live interpretation in English can do so by clicking interpretation at the bottom of your Zoom window and choosing English, and look to the chat in a few seconds for instructions on how to submit questions in either Spanish or English. Dicho eso, bienvenidos todos. Mi nombre es Alberto Medina y soy líder del equipo de comunicaciones de Circle, el Center for Information and Research on Civic Learning and Engagement, aquí en Tisch College. Para mí es un privilegio presentar y servir como moderador de este almuerzo cívico que hemos titulado La colonia más antigua del mundo, perspectivas sobre el futuro político de Puerto Rico, y tener como distinguidos invitados al autor y periodista Ed Morales y a la abogada y experta en derechos humanos, Annette Martínez Orabona. Antes de comenzar, quiero dar las gracias a mis colegas de Tisch College, sobre todo a Jess Burns, Jen McAndrew y Shanley Daly, por todos sus esfuerzos para coordinar este evento. Enviar a nuestros coauspiciadores, el Departamento de Ciencias Políticas y el Departamento de Estudios sobre Raza, Colonialismo y Diáspora de Tufts, la oficina de exalumnos de Tufts y Jumbo Boat. También quiero agradecer a los miembros de la Asociación de Puertorriqueños en Tufts. Este es un nuevo grupo estudiantil que busca celebrar la cultura puertorriqueña, crear comunidad entre los boricuas en Tufts y crear conciencia sobre asuntos que afectan a Puerto Rico. Su próximo evento será el 27 de octubre a las 6 de la tarde en el Tufts Latinx Center, cuando tendrán una discusión sobre el sistema de energía eléctrica y la privatización en Puerto Rico. Así que invito a los estudiantes que se queden con ganas de conocer más sobre Puerto Rico a participar de esa conversación. A modo de introducción, quiero decir unas palabras sobre por qué el tema del estatus y futuro político de Puerto Rico le debe importar no solo a los puertorriqueños como yo, sino a todos. En estos últimos años, y con mucha razón, los americanos han estado preocupados por ataques a la democracia en Estados Unidos y por esfuerzos para dificultarle el voto a ciertas comunidades. Pues en Puerto Rico hay más de 3 millones de personas que no pueden votar por el presidente o por congresistas que tienen poder político sobre ellos, y tampoco tienen toda una serie de derechos democráticos, ni como Estado, ni como país soberano. En estos últimos años, también ha habido un énfasis en la justicia racial y en entender y rectificar cómo Estados Unidos ha tratado a distintos grupos minoritarios durante su historia. En Puerto Rico, claro está, casi todos los habitantes son latinos, y hay quien diría que eso tiene mucho que ver con el régimen de inferioridad política al que hemos estado sometidos en el pasado y que perdura hasta hoy día. Impera también en Estados Unidos un deseo de descolonizar muchos aspectos de la vida pública. Se habla de descolonizar currículos académicos, descolonizar las artes, la literatura. Mientras tanto, Puerto Rico sigue siendo, para todos los efectos prácticos, una colonia de Estados Unidos que sigue en espera de una descolonización no metafórica, sino literal. En Tisch College creemos y promovemos que todos los individuos, incluyendo los estudiantes y otros miembros de nuestra comunidad universitaria, tienen la responsabilidad de tomar acción sobre asuntos de justicia social, justicia racial, justicia política y democrática. Si Puerto Rico debe convertirse de lleno en parte de Estados Unidos o no, eso es algo que vamos a discutir. Pero por ahora, Puerto Rico pertenece a Estados Unidos, y eso implica que esta responsabilidad cívica de todos los americanos también debe extender a Puerto Rico. Dos últimos puntos antes de presentar a nuestros invitados. El primero es que no pretendemos tener aquí un panel completamente representativo de las alternativas para Puerto Rico. Espero que lo que se quede sin discutir y los argumentos que se queden sin presentar motiven a todos a leer más y a escuchar otras voces. Segundo,
como dije al principio, sobre la decisión de hacer este evento en español. Obviamente, Puerto Rico es una nación principalmente hispanohablante. Según el censo, más del 75% de los residentes de Puerto Rico dicen que no hablan bien el inglés. Ante esa realidad, consideramos importante que si vamos a tener una conversación sobre el futuro de Puerto Rico, debemos hacerlo en el idioma que todos los puertorriqueños pueden entender. Agradezco a nuestras excelentes intérpretes y a todos por ayudarnos a presentar un evento totalmente bilingüe. Ahora quiero presentar brevemente a nuestros invitados para comenzar de lleno la conversación. Ed Morales es un periodista que ha escrito para The Nation, The New York Times, The Washington Post, Rolling Stone, The Guardian, CNN, entre otros. Es el autor de varios libros, incluyendo Living in Spanglish y Latinx, la nueva fuerza en la política y cultura americana, que fue finalista para el premio Nayef al-Rodán para el entendimiento cultural global, otorgado por la Academia Británica en Londres. Su libro más reciente y más relevante para nuestra conversación es La Isla de la Fantasía, el colonialismo, la explotación y la traición a Puerto Rico. Anteriormente, él también escribió y dirigió Whose Barrio, un documental sobre la gentrificación en East Harlem. Y actualmente se desempeña como instructor en el Centro para el Estudio de la Etnia y la Raza de Columbia University y en la Escuela Graduada de Periodismo de CUNY. Nuestra segunda invitada, Annette Martínez Orabona, es una activista y abogada que es especialista en derechos humanos internacionales. Su trabajo se enfoca en apoyar a comunidades vulnerables para mejorar sus entornos sociales, económicos y ambientales. Annette es directora ejecutiva del Instituto Caribeño de Derechos Humanos y directora de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, donde también es profesora. Anteriormente, fue presidenta de la Junta de Directores de Amnistía Internacional Puerto Rico. Ha coordinado ponencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, luego del huracán María, y recientemente participó de vistas en el Congreso de Estados Unidos sobre el estatus de Puerto Rico. Anteriormente, Annette trabajó también como abogada en el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, donde manejó casos de desapariciones, tortura y los derechos de individuos detenidos en Guantánamo. Annette se graduó de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana en Puerto Rico y nos enorgullece que también es exalumna del Fletcher School aquí en Tufts, donde hizo una maestría en Derecho Internacional Público. Así que muchas gracias a ambos por acompañarnos hoy y a Annette, bienvenida nuevamente a Tufts, aunque sea virtualmente. Quiero empezar con una pregunta para ambos. Hay una versión, digamos la versión Wikipedia, de la historia de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, que es algo así. Estados Unidos invade y adquiere a Puerto Rico en 1898 como parte de la Guerra Hispanoamericana. En 1917 les concede ciudadanía americana a los puertorriqueños. En 1948 permite por primera vez que los puertorriqueños tengan elecciones en vez de imponer un gobernador desde Washington, D.C. Y en 1952 el Congreso permite que Puerto Rico escriba una constitución y se crea este nuevo estatus llamado Estado Libre Asociado, que podríamos llamar un unhappy medium entre la estadidad y ser un país soberano. Y por los últimos 70 años, los puertorriqueños han estado divididos. Muchos quieren el status quo, muchos quieren la estadidad y una minoría quiere la independencia. Y aquí estamos, no ha pasado nada. Como dije, esa es la versión Wikipedia. Annette, sobre todo desde el punto de vista legal y gubernamental, ¿qué le falta a esa versión? ¿Qué es importante entender
sobre la naturaleza de la relación entre Estados Unidos y Puerto Rico. Saludos, Alberto, y buenos días a las personas que nos acompañan en esta mañana. Primero, déjame darle las gracias a Tisch College, a Tufts University, por darme la oportunidad de compartir con ustedes hoy. Siempre es un placer regresar a nuestra universidad de Tufts, así que saludos a todos, todas y todes. Bueno, esa definición que aparece en Wikipedia, como mucho de lo que aparece en Wikipedia, está bastante incorrecta, aunque tengo que decir que acierta en una cosa, y es que Puerto Rico sí fue invadido por los Estados Unidos. El resto tiene muchos problemas. Esta versión de Wikipedia, bueno, no podemos, hay libros escritos sobre esto, pero tengo que mencionar lo siguiente. No dice que la relación de Puerto Rico, de lo que se trata realmente es de una ocupación continuada, ¿verdad? De un imperio sobre un territorio. No habla sobre la explotación de recursos en Puerto Rico. No habla sobre la imposición de legislación que no favorece los intereses del territorio, que favorece definitivamente los intereses económicos de Estados Unidos. No habla de la contaminación ambiental generada como parte de experimentación, de la explotación militar, del uso de nuestras tierras. No habla del desplazamiento masivo que ha causado esta relación, esta ocupación de nuestro territorio. Habla de una concesión de ciudadanía que hay que corregir, ¿verdad? Que no esa ciudadanía americana no fue concedida, sino impuesta. Nadie en Puerto Rico realmente tuvo oportunidad de decidir sobre esa ciudadanía. Tampoco la califica qué tipo de ciudadanía es la que aplica a los residentes de Puerto Rico. Así que no habla sobre esa diferencia en su naturaleza. Una es estatutaria, la que aplica en Puerto Rico, a diferencia de la que aplica a los residentes en los estados de Estados Unidos. Y falsamente habla de un nuevo estatus. La realidad es que Puerto Rico, su estatus nunca ha cambiado, nunca ha dejado de ser un territorio invadido, ocupado, y lo que cambió sí fue el nombre. O sea, se inventó un nuevo nombre a la misma relación, y Estados Unidos presentó ese nuevo nombre con una nueva estructura interna que no hacía cambios realmente a nivel exterior o en su relación con los Estados Unidos. El estatus realmente lo que hizo fue afianzar, ¿verdad?, la ocupación de Estados Unidos sobre el territorio de Puerto Rico. Habla de una constitución que se nos permite hacer a los puertorriqueños en los 50. Sin embargo, no explica que esa constitución fue manipulada, enmendada, que se eliminaron provisiones muy importantes para los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Así que al final tenemos un instrumento que fue creación de Estados Unidos. Eso entre muchas otras cosas. Así que esa definición definitivamente pues, carece de muchos, se carece de datos correctos, ¿verdad? Así que eso es lo que puedo decir por ahora. Gracias, Anet. Ed, ¿qué más debemos entender sobre lo que ha sido la historia de este estatus de esta relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, no solo desde el punto de vista legal, sino también política, socioculturalmente? Bueno, gracias otra vez por la invitación a hablar con ustedes aquí esta tarde. Y estoy muy orgulloso de estar aquí con este panel ilustro. Lo que no menciona este artículo, lo que dice en Wikipedia, es que otras cosas como el forzar el uso de inglés en la educación, que no había gobernadores de raíces puertorriqueños hasta el 1948,
que la agricultura de Puerto Rico se transformó después desde producto variado, incluso el café, a solo la producción de azúcar, y que esa producción fue controlada por compañía estadounidense. Además, los movimientos en favor de la independencia fueron reprimidos a través de la ley de la mordaza, un cuento que todos conocimos, y con el encarcelamiento del líder del Partido Nacionalista y muchos otros. En medio de estas condiciones, entonces no se puede hablar de competencia entre tres partidos como algo que pasa en un país democrático. Tampoco se habla de que, como dijo Annette, la creación del Estado Libre Asociado no cambió en ninguna manera el hecho de que Puerto Rico se quedó bajo el poder del Congreso, como se llama Plenary Powers, de los Estados Unidos, y su supuesta autonomía era mucho más limitada que lo que parecía. Para mí, tú sabes, la ilusión de la democracia en Puerto Rico es algo que es la base de mi libro, Isla de Fantasía. Eso es para mí la fantasía más grande. Gracias, Ed. Todo eso, dicho todo eso, por muchos años la percepción en Puerto Rico era, y para muchos sigue siendo, que esta relación, este status quo, es lo mejor de los dos mundos. Puerto Rico tiene control sobre sus asuntos locales, se piensa, y también recibe muchos fondos federales u otras ayudas de Estados Unidos. Y creo que conscientemente o subconscientemente, eso es lo que también piensan muchos en Estados Unidos, y por eso no necesariamente creen que este es un problema que hay que resolver. Annette, has dicho ya un poco sobre esto, pero ¿cuál es el problema con esta visión de que el estatus es lo mejor de los dos mundos? Y mira, Alberto, la realidad es que tal vez en algún momento de nuestra historia pasada, algunas puertorriqueñas pudimos habernos creído el cuento de que este era el mejor de los dos mundos. Y eso responde a que yo nací y me crié en una colonia. Mis padres nacieron y se criaron en una colonia. Mis abuelos nacieron y se criaron en una colonia. Y mis hijos se están criando en una colonia. O sea, no es que, ¿verdad? Es que no sabemos otra cosa, ¿verdad? Siempre a los puertorriqueños y a las puertorriqueñas se nos ha impuesto esta visión. Y siempre se nos ha dicho que, en efecto, que eso es lo que tenemos, lo mejor de dos mundos, ¿verdad? Tener esa relación con los Estados Unidos nos da un estatus, un mejor estatus, una mejor posición económica, etc. Sin embargo, hoy nadie se cree ese cuento. Es imposible, ¿verdad?, sostener esa mentira cuando al día de hoy estamos viviendo la peor época o la peor etapa de nuestra relación con Estados Unidos, pero la peor situación económica, la peor situación en términos de salud, la peor situación en cualquier sentido de la palabra. El acceso a servicios públicos es un problema. La calidad de vida es sumamente deteriorada. Más de la mitad de nuestra población vive bajo los niveles de pobreza, y cuando yo hablo de esto, quiero decir que es un nivel de pobreza mucho más bajo que el nivel de pobreza del estado más pobre de Estados Unidos. Así que nadie ya se cree ese cuento de que este es el mejor de dos mundos. Yo creo que hasta, o sea, esa visión que se nos quiso vender por ojo, boca y nariz ya no se sostiene. Entonces creo que estamos claros, o mucho más claros hoy que lo que estaban mis abuelos en un momento en que sí se les vendió este cambio de estatus que nadie entendía, ¿verdad? Y que Estados Unidos fue a las Naciones Unidas
a presentarse como que sí, nosotros habíamos hecho un ejercicio autónomo. Hoy, sin embargo, tanto el Tribunal Supremo de Estados Unidos, el mismo Ejecutivo de Estados Unidos, o sea, reconocen que no hubo realmente tal cambio, ¿no? Así que ni siquiera esa ilusión de que habíamos podido ejercer algo de autonomía, ya ni siquiera eso se sostiene. Así que eso es lo que tengo que decir sobre esta visión del Puerto Rico, que con su estatus actual en algún momento se nos quiso vender que era lo mejor de los dos mundos. Claramente eso ya, esa visión ha cambiado y creo que estamos cada vez más claros en que necesitamos un cambio de visión y que por fin se permita, ¿verdad?, un ejercicio autónomo de autodeterminación. Ed, tu libro trata mucho sobre esto, sobre algunos de estos problemas de los últimos años, de las últimas décadas que Annette menciona, y trata de trazar esa línea directa entre estos problemas y el estatus y acusas a Estados Unidos de explotación y de traición. Eh, Explícanos un poco más cuál es la conexión entre estos problemas que tiene Puerto Rico actualmente y su relación con Estados Unidos. Bueno, al principio quiero decir que esta relación con los Estados Unidos nos han dado algunos beneficios, incluso la habilidad de viajar con el pasaporte de los Estados Unidos y tener esta ciudadanía que solamente es efectiva si vivimos en los Estados Unidos. Pero eso vino a un costo muy grande que nos afecta como un pueblo, como una nación psicológicamente, y también se localiza en la raíz del problema del desarrollo de Puerto Rico en su economía. Lo más importante es el hecho que la economía de Puerto Rico como colonia no tiene posibilidad de sostenerse de manera que haya crecimiento y acumulación de riqueza en el país. Décadas antes de la creación del Trato de Libre Comercio, la famosa, los Estados Unidos crearon una zona de libre comercio en Puerto Rico, en donde todas las condiciones favorecían a compañías estadounidenses. Y la mayoría de las ganancias regresaban a esas compañías. La traición, que para mí en inglés es más betrayal y no treason, es la misma traición que los Estados Unidos han perpetrado en todas sus colonias, afuera y internas. La nación boricua existe como una colonia interna en los Estados Unidos. Hay una ilusión de autonomía, como se ha definido en la creación del Estado de Libre Asociación, donde no hay libertad y sí hay subyugación. Esto también se refleja en la ciudadanía de segunda clase que recibieron puertorriqueños. Y como hablé antes, y no somos protegidos debajo de la Constitución porque el Congreso puede usar métodos no constitucionales como la Junta de Control Fiscal. Se ha hablado mucho de la falta de representación en el Congreso y también el voto para el presidente de los Estados Unidos, pero no se habla tanto de la manera en que el Congreso tiene poder sobre los asuntos de Puerto Rico. Y eso para mí es una traición porque el Congreso se supone que es la cuna de la democracia, en la democracia más avanzada del mundo. Bueno, habiendo establecido algunos de los problemas con la relación actual, con el status quo, hablemos de algunas de las opciones para resolverlo, que son principalmente estabilidad o independencia, aunque también se habla de libre asociación, que sería un tipo de soberanía, pero con un tratado con Estados Unidos.
tomemos primero la estadidad, que es la opción que más se discute y que más apoyo tiene en Puerto Rico. Yo me imagino que para muchos los beneficios de la estadidad están relativamente claros. Habría esa representación política, equidad política, al menos en teoría, y paridad en un sinnúmero de leyes, de fondos federales, de programas gubernamentales que actualmente le aplican inconsistentemente a Puerto Rico. Pero me interesan sus posturas sobre algunas posibles desventajas. Annette, recientemente en una vista en el Congreso, tú declaraste, y cito, en el caso de la integración o anexión a Estados Unidos, el derecho internacional toma esa opción con mucha cautela. Desde ese punto de vista, ¿podrías abundar un poco sobre lo que quieres decir con eso? Sí, seguro. Yo me estaba refiriendo en esa ponencia que hice ante el Congreso al derecho internacional aplicable sobre el derecho a la autodeterminación de los pueblos, que en última instancia es realmente el proceso que debe de seguirse para solucionar la situación de Puerto Rico, ¿verdad? Puerto Rico es un pueblo, es una nación con identidad propia, con territorio, con idioma propio, con propia idiosincrasia. Y a nivel internacional no queda duda que Puerto Rico tiene un derecho colectivo fundamental a decidir qué tipo de relación política, si alguna, quiere tener con Estados Unidos. Ahora, los procesos que están definidos en resoluciones de las Naciones Unidas, en el artículo 73 del tratado de la organización y en otros instrumentos, establecen que hay 3 alternativas viables, ¿verdad? Para que un pueblo pueda ejercer su derecho a la autodeterminación. Está la independencia, claramente, está la posibilidad de tener algún tipo de relación desde la independencia, que sería la libre asociación, y está la integración con otro estado. Fíjate que hay que hacer una distinción entre lo que es anexión y lo que es integración. La anexión como tal está prohibida en el derecho internacional, y anexión se refiere a cuando un país que ocupa otra nación, ¿verdad? Va tomando cada vez más y más y más y más control sobre ese espacio, al punto que lo adquiere, o sea, lo anexa, lo hace suyo, ¿verdad? Completamente. A eso se refiere la anexión. La integración es diferente. La integración, según está definido por el derecho internacional, es una integración que se da por decisión soberana de 2 naciones. O sea, soberanamente como iguales deciden que el mejor futuro político es, ¿verdad?, hacerse de esos 2 una sola, sea con la forma que sea, pero el ejercicio es uno que sale o que nace del poder autónomo, soberano y sin intervención externa del país que ocupa. Así que mi intervención iba dirigida a explicar, número 1, que el proceso internacional o las resoluciones de Naciones Unidas que definen lo que es el proceso de descolonización favorecen principalmente la independencia, y es así. Y es así porque se toma como criterio principal que el pueblo que tiene el derecho, la única solución que no requiere, ¿verdad?, el consenso de ese otro estado es la independencia. Así que los puertorriqueños pueden decidir independizarse en cualquier momento. Ahora, la integración, como lo requiere el derecho internacional, impone sobre el estado que ocupa unas obligaciones. Y esas obligaciones son imperativas, requieren que ese estado que ocupó
se encargue de permitir y facilitar el desarrollo económico, social y cultural del pueblo ocupado, con la idea de que tenga la suficiente independencia de criterio y autonomía para decidir que lo que quiere es integrarse. Entonces, si ese proceso se da de esa manera, y claro, mediante elecciones o plebiscitos válidos, transparentes, seguramente con el acompañamiento de observadores de Naciones Unidas. O sea, estamos hablando de un proceso internacional, no interno. Entonces, a lo que yo me refería es a eso. En el caso de Puerto Rico, actualmente no existen condiciones para que los puertorriqueños y las puertorriqueñas puedan determinar de esa forma, utilizando ese proceso, ¿verdad? Esos criterios del derecho internacional, puedan decidir integrarse de una forma que sea legítima y válida. Porque la realidad es que ahora mismo lo que tenemos es un territorio con una dependencia brutal de parte del Estado que lo ocupa. Y esa dependencia ha sido intencional. Y no ha variado en el tiempo, todo lo contrario, se ha hecho cada vez mucho más amplia, sobre todo con esta imposición de la Junta de Control Fiscal, que básicamente decide todo lo que ocurre, ¿verdad? Gubernamentalmente y las políticas que se aplican en Puerto Rico. Gracias, Anet. Ed, por otro lado, hay otros argumentos sobre la estadidad o en contra de la estadidad que se basan en la idea de, como tú mismo dijiste, y Anet también, que los puertorriqueños tenemos una identidad, una cultura distinta, una nacionalidad distinta y que hay miedo a que eso se pierda. Otros dicen que no, en Estados Unidos sobreviven y florecen las culturas latinas. Como alguien que ha escrito tanto sobre Puerto Rico como sobre la identidad de los latinos en Estados Unidos, ¿qué te parecen esos argumentos y qué piensas sobre la estadidad en esos términos de identidad y cultura? Bueno, para mí es muy lindo, es fabuloso que existen culturas híbridas en los Estados Unidos basadas en culturas que vienen de América Latina. Pero esas culturas son variaciones de culturas originales y lo que pasa es que la amenaza a la cultura de Puerto Rico que puede traer la estadidad, entonces tiene el efecto de borrar esa cultura original. Y, por ejemplo, México y Colombia no están considerados para ser estados, entonces siempre vamos a poder tener unas culturas aquí en los Estados Unidos que mezcla la cultura mexicana y colombiana con la cultura mundial que tenemos en los Estados Unidos. Y hablamos Spanglish, nos expresamos de varias maneras, pero esos países todavía existen y no se van a anexar, como dice la compañera Anet. Aunque Puerto Rico no tiene soberanía, la gente todavía cree que son una nación y eso se pondría abajo de amenaza con la estadidad. Es muy importante, tú sabes, desde niño mi papá siempre me enseñaba que Puerto Rico era su país, que aunque dice que es un territorio, es un país, todo el mundo lo repite. Y hasta los que favorecen a la estadidad piensan en la nación de Puerto Rico. Es verdad que casi todo el mundo está bajo la amenaza de americanización a través del capitalismo global, pero el ejemplo de lo que ha pasado, por ejemplo, en Hawái, donde la cultura tradicional ha sido bastante reprimida, es algo que puertorriqueños deben de tomar en serio. Yo no soy alguien que hace argumento por la pureza de cultura, pero lo que está pasando en Puerto Rico ahora, por ejemplo, en la gentrificación de Viejo San Juan y
también, eso también es un centro importante cultural. Los centros culturales en San Juan están bajo amenaza de la austeridad. Entonces todo esto pone la idea de la nación puertorriqueña en peligro. Gracias, Ed. Eh, Consideremos entonces el otro lado de la moneda, la independencia. Para algunos significa liberación nacional y el fin al colonialismo. Para otros significa que eh, una isla, un país con altos niveles de pobreza y de vulnerabilidad social y económica se estaría separando del país más rico y poderoso del mundo, del que, como dice Annette, pues hay un alto nivel de dependencia ahora mismo. Eh, Así que esta pregunta es para cualquiera de los dos o para ambos, porque sé que es una retante. ¿Es viable a corto, a mediano plazo la independencia para Puerto Rico políticamente y económicamente? ¿Qué tendría que pasar para que lo fuera? Por ejemplo, alguien del público nos pregunta si habría que exigir reparaciones a Estados Unidos por esa ocupación, como la describe Annette, y qué pasaría con la deuda pública, por ejemplo, etcétera. Así que les dejo esa invitación. Bueno, primero comentarte, Alberto, que la independencia en Puerto Rico siempre, vamos a ver, ¿verdad? Que donde quiera que uno busca sobre las distintas opciones de estatus, te dicen que son unos pocos los que quieren la independencia de Puerto Rico, ¿verdad? Como que a nadie la quiere, nadie la quiere. Y eso pues es falso, número uno, pero no solamente es falso, sino que hay que entender el contexto histórico de nuestra relación con Estados Unidos para entender por qué ese grupo de personas y organizaciones que han apoyado la independencia se ve que ha mermado o ha bajado, ¿verdad? Y tiene que ver precisamente con las políticas de Estados Unidos impuestas en Puerto Rico, específicamente la persecución brutal que ha habido a través del tiempo en contra de cualquier grupo o persona que se atreva a levantar la posibilidad de la independencia como algo viable. Así que con yo atreverme a decir que eso es posible, me expongo. Hay que entender que en Puerto Rico los grupos independentistas, que son variados, realmente no estamos hablando de una idea homogénea, pero sí, tienen en común el ideal de la independencia, han sido encarcelados, han sido torturados, se les ha eliminado las posibilidades de desarrollarse profesionalmente a muchos de ellos. Hay personas que han perdido la mayor parte de sus años productivos por estar encarcelados. O sea que no es cualquier cosa atreverse a pensar en un Puerto Rico independiente. La ley de la mordaza que mencionó Ed Morales no es algo que quedó en el pasado y del cual no tenemos un impacto hoy. O sea, la ley de la mordaza fue una ley que se aprobó donde se prohibía incluso levantar la bandera de Puerto Rico o andar con ella o presentarla. Y yo recuerdo, yo tengo 43 años, a mucho orgullo, pero siendo una niña en mi casa, atreverse a poner la bandera de Puerto Rico conllevaba una discusión familiar de si nos atrevíamos o no. Así que es algo que está bien presente y ya no había ley de la mordaza, quiero decir. O sea que cuando hablamos de independencia no podemos tomarlo a la ligera. Estamos hablando de un tema que para nosotros duele, históricamente duele. Y el que se atreva a mencionarlo se arriesga. Esa es nuestra realidad. Ahora, mencionaba sobre esa posibilidad. Claro que es posible.
tener un Puerto Rico independiente. Seguro que lo es. Nos han hecho pensar que no es posible, que no tenemos recursos, pero sin embargo, no nos quitan el pie de encima. Yo creo que esta no es la primera vez que Estados Unidos se enfrenta a tener que negociar el futuro, ¿verdad?, de sus relaciones internacionales con otros territorios. La historia está ahí. El Congreso de Estados Unidos entró en negociaciones bilaterales con territorio, con las Marshall Islands, con las Islas Palau, con otras. Todavía el día de hoy está en negociaciones cada cierto tiempo porque tienen un tratado de libre asociación. Y yo no estoy diciéndolo como que sea la última Coca-Cola del desierto, ¿okay?, como que sea lo mejor del mundo. Lo que yo estoy diciendo es que esto no es, o sea, esto no es una idea extraterrestre, ¿verdad?, para Estados Unidos. Y que Estados Unidos en esas negociaciones se sienta y decide, ¿verdad?, bilateralmente, hay que dar reparaciones. Bueno, yo te tengo que aprobar un presupuesto porque yo te ocupé. Eso está ahí en las vistas congresionales para esas negociaciones. ¿Por qué no puede estar para nosotros? Es lo que debería ocurrir, porque ha habido una ocupación de más de 120 años, con una contaminación constante, con un desplazamiento brutal. No hablemos de Vieques, ni de Culebras, donde todavía al día de hoy no se ha acabado de limpiar los terrenos contaminados. Es más, no sabemos, ni siquiera tenemos toda la información de la cantidad de contaminantes que la Marina de Estados Unidos utilizó, ¿verdad?, en sus bombardeos constantes por más de 60 años en Vieques, y que ya sabemos, ¿verdad?, está reconocido que es un territorio sumamente contaminado. Eso, aparte de tantas otras cosas. O sea, yo al cuco de no podemos ser independientes, yo creo que hace tiempo que por lo menos en mi caso ya ese cuco no me hace mella, digamos, ¿verdad? Pero sé que es un tema difícil. Lo que yo sí creo, para terminar, es que Puerto Rico sí merece tener por lo menos la opción, y que Estados Unidos tiene una obligación de sentarse a la mesa, negociar como iguales y de asumir las reparaciones que tiene que hacer por el tiempo que ha ocupado el territorio de Puerto Rico. Es difícil seguir esas declaraciones contundentes de Annette, pero algo que añadir sobre cuáles tendrían que ser o podrían ser las condiciones para la independencia de Puerto Rico. Reparaciones, argumentar por eso será la base de una posible independencia. También el argumento se puede hacer enfocado en discriminación racial, porque la razón que Puerto Rico nunca se consideró aceptar como miembro de los Estados Unidos fue basado en argumentos racistas, como prueban los casos insulares, famoso caso Downs versus Bidwell, que dijo que Puerto Rico es pertenece, pero no es parte de los Estados Unidos. Y eso vino de unos jueces que algunos de ellos decidieron el caso de separate but equal en términos de la segregación de la población norteamericana entre blanco y negro. Ese caso debe de ser hecho. También se puede empezar con la examinación de cómo se acumuló la deuda y cancelar la deuda. Eso es lo principio. Entonces trabajamos desde ahí hasta todo lo que ha pasado en los últimos 120 años. Y con eso, ahora, yo no sé, quizás hace 50, 70 años se podía hacer sin eso, pero ahora es necesario y es una clima muy buena. Lo que pasa es que tenemos que tener cuidado de no usar directamente los argumentos que pueden usar los africanos americanos, porque es otra cosa. Y también hay una población que no es discriminado en Puerto Rico, que aprovecharon un poco de la relación también. Tenemos que tener cuidado también que lo que pasa con la independencia
Y estas reparaciones no son para el beneficio de una clase privilegiada en Puerto Rico. Gracias. Voy a hacer una última pregunta y tratar de incorporar algunas de las preguntas que nos han llegado en el Q&A e invito al público a que someta algunas preguntas adicionales. Comencé diciendo que este es un asunto que le debe importar a todos los estadounidenses. Sin embargo, mi experiencia, y me imagino que la de ustedes también ha sido, que muchos piensan que no es apropiado para ellos como americanos opinar sobre este tema o apoyar directamente algunas de las opciones. Por otro lado, hemos visto recientemente algunos demócratas que dicen querer la estadidad para Puerto Rico, pero su motivación principal es balancear el Senado. Creen que los dos senadores de Puerto Rico serían demócratas y van por esa línea. Annette, independientemente de que los americanos piensen que deben o no deben opinar, como bien has dicho, este es un proceso en el que el Congreso tiene el poder y tiene una responsabilidad. Hay dos proyectos sobre el estatus de Puerto Rico ahora mismo en el Congreso que desafortunadamente pues no tienen grandes posibilidades probablemente. Y si es así, vamos a volver a un limbo indefinido en este tema. Si eso pasa, como boricua que está en la isla, ¿qué te gustaría ver y escuchar de los estadounidenses en este tema? ¿Cuál crees que debe ser su rol? Yo creo que hay que distinguir en ¿verdad? Unos conceptos claves que aplican a Puerto Rico y que están siendo mal utilizados, con buenas intenciones, pero mal utilizados en las discusiones sobre el futuro de Puerto Rico en Estados Unidos. Una de ellas es que este es un asunto principalmente de derechos de minoría dentro de Estados Unidos y que, por ejemplo, que debemos tener el derecho a votar por el presidente, a tener representantes como cualquier otro ciudadano americano en Estados Unidos y que con eso se resuelve la cosa. Y hay que dejar claro desde el principio que el asunto de Puerto Rico no es fundamentalmente un asunto de mera minoría dentro del pueblo estadounidense. La situación de Puerto Rico es un asunto del derecho a la autodeterminación de un pueblo independiente, de un pueblo autónomo, de un pueblo con una identidad propia, territorio propio, idiosincrasia propia y que fue ocupado. Así que es diferente, ¿verdad? Y a mí me preocupa mucho que yo veo que hay una tendencia a referirse a la situación de Puerto Rico como una situación de discrimen de una minoría dentro de el pueblo estadounidense y sin hacer la distinción de que Puerto Rico es un pueblo con un derecho internacional a su autodeterminación, que es diferente. Así que eso para empezar. Lo segundo es que estos dos proyectos son un buen ejemplo de que la situación no está resuelta, ¿verdad? Yo creo que, como decía antes, hay gente que piensa que esto ya se resolvió en el 50, pues yo creo que ya eso no hay duda alguna que la situación de Puerto Rico nunca se ha resuelto y el que hayan estos dos proyectos en el Congreso es una evidencia de que hay un reconocimiento de que esta situación la tenemos que atender. ¿Okay? No es la primera vez que se presentan proyectos de este tipo. Sin embargo, yo tengo que decir que el proyecto que presenta Nidia Velázquez y Alexandria Cortés es diferente a los proyectos que se han presentado antes, porque este proyecto específicamente habla del derecho a la autodeterminación, reconoce el derecho de Puerto Rico como un pueblo, ¿verdad? Y también identifica las tres alternativas internacionalmente viables y legítimas para una salida adecuada al asunto de la colonia. Así que hay un reconocimiento de que lo que tenemos es una relación colonial. Yo por eso creo que ha habido unos cambios, ¿verdad?, en la manera en que se está acercando, o sea, que se está discutiendo el tema. El otro proyecto, ¿verdad?, es un proyecto que tiene muchos problemas y que descansa sobre un supuesto mandato puertorriqueño en el plebiscito, en un plebiscito que ocurrió
en las últimas elecciones generales en Puerto Rico en medio de la pandemia, y que realmente no cumplió con los criterios necesarios para que las personas puertorriqueñas residentes en Puerto Rico pudieran votar de forma adecuada e informada sobre el estatus de Puerto Rico. Eso otra arena para otro costal, ¿verdad? Pero eso es lo que te puedo comentar sobre esos proyectos. Hemos recibido esta pregunta de varios estudiantes, incluyendo Valeria Infante, que es una de las líderes del grupo de puertorriqueños en Tufts. ¿Cuál es el rol de la diáspora puertorriqueña, de puertorriqueños como tú, como yo, como algunos de los estudiantes aquí en Tufts en este asunto? Porque hay quienes creen que esto debe ser solo los residentes de Puerto Rico que deben participar de estos debates y de estas decisiones. Pero ¿cuál debe ser, en tu opinión, el rol de la diáspora? Bueno, la diáspora tiene derecho de hacer comentarios sobre la situación y mostrar solidaridad con la gente de Puerto Rico. La diáspora, en muchos casos, en mi caso, somos los que no pudieron quedarnos en Puerto Rico por razones económicas y de hecho, entonces sufrimos bastante, quizás a la misma nivel que los que se quedaron. Pero el papel más importante es presionar a los políticos en los Estados Unidos para que tomen decisiones que verdaderamente ayuden al pueblo puertorriqueño. Deben estar en favor de auditar la deuda, como hablé antes, cancelar la mayoría de ella, favorecer, y también más importante quizás, favorecer un plan económico de Puerto Rico en la cual la isla puede crecer económicamente y crear una base de riqueza para impulsar autonomía real. Eso es la mayor parte del problema que existe. Toda esta corrupción, toda esta mala gobernación viene de el hecho que Puerto Rico verdaderamente no tiene una economía que se sostiene por ella misma. Para mí, cualquier opción de estatus debe ser acompañada de reparaciones, como dije, y de esa manera Puerto Rico puede recuperar la riqueza que ha perdido bajo el proceso colonial y ahora neocolonial. Pero nosotros debemos sentarnos en el debate, pero tenemos que respetar el hecho que los que viven en Puerto Rico son los que deben determinar el futuro de Puerto Rico. Bien, para ir terminando, quizás con una última pregunta. Ed, mencionas pues, que debemos respetar lo que quieren los puertorriqueños. Tuvimos este plebiscito en el 2020, como dijo Annette. Se discute mucho de cuán válido o no válido es la votación en ese plebiscito en el que Estadidad obtuvo el 53% de los votos. El Congreso, independientemente, parece estar ignorando ese resultado. ¿Cómo debemos pensar sobre eso? Y le dejo esta pregunta a cualquiera de los dos, que el pueblo puertorriqueño se expresa sobre lo que quiere para su futuro político, independientemente de cuán problemática pueda ser esa expresión, y el Congreso sencillamente no hace nada. Bueno, ¿Cómo salimos de ese ciclo? Para mí es difícil tomar en serio un plebiscito en la cual todo fue escrito y manipulado por un partido en el sistema. Si hubiera una resolución como esa en los Estados Unidos, escrito solo por los republicanos o los demócratas, ¿quién lo va a tomar en serio? Eso es el problema para mí por los últimos plebiscitos. La otra cosa es que en estos momentos, debido a la imposición de la Junta Fiscal, el Partido Popular tiene muchos problemas porque se ha revelado que el Estado de Libre Comercio es una falsedad. Y entonces, ¿en qué está basado el Partido Popular Democrático?
Entonces, eso también quita votos de esa opción. La opción de Estado libre asociado es muy difícil argumentar ahora mismo. Todo lo que proponen como cambios en la habilidad de hacer trato con otras naciones pueden ser violaciones de la Constitución de los Estados Unidos. Yo sé que eso es el argumento del Partido Estadista y creo que tiene razón en esta manera, pero para mí todo el proceso de plebiscito es algo para recaudar donaciones para partidos políticos y tratar de afectar la elección en la Florida, por ejemplo. Annette, te dejo la última palabra, 30 segundos. Gracias, Alberto. Bueno, coincido con lo que acaba de decir Ed. Nosotros lo vimos muy fuerte, lo sentimos, ese intento de lograr más votos para, de parte de los puertorriqueños que acababan de salir después del huracán María en masa a Estados Unidos. Ese reclutamiento burdo, en mi opinión, de personas que estaban en una situación de desesperación. Así que no es la primera vez, ¿verdad?, que los puertorriqueños son utilizados como una ficha en el tablero para los partidos políticos en el poder en Estados Unidos. Así que a mí me parece que es terrible, ¿verdad?, que se mencione o se trate de enmarcar nuestra situación como una que al final lo que pudiese ayudar es a conseguir más votos para un partido o para otro en Estados Unidos. Como dije, la situación de Puerto Rico requiere de los Estados Unidos que asuma su obligación, es su obligación y su responsabilidad encargarse de reparar la situación creada por Estados Unidos, la explotación de nuestros recursos. Y por otro lado, pero sin embargo, por otro lado, lo que vemos es todo lo contrario, mayor privatización de servicios públicos, la gentrificación brutal, un desplazamiento de nuestra población, y de esa forma no podemos hablar de que esto es un proceso legítimo, una situación de iguales, de lo que se trata es del derecho de las minorías en Puerto Rico, porque no es así, no es tan sencillo como eso. Sí, nos quedamos sin hablar sobre mucho, o hablar más sobre muchos de los problemas actuales de estos mismos días que estamos viendo en Puerto Rico, pero espero que sea la primera de muchas conversaciones sobre estos temas. Con eso, desafortunadamente, se nos acaba el tiempo. Quiero darle muchísimas gracias a Annette, a Ed, a nuestros coauspiciadores, a todos en el público por participar de esta conversación. Quiero invitarlos a todos a seguir leyendo, conversando, discutiendo sobre Puerto Rico, pues como dije y como me parece que han dicho muy bien Ed y Annette, también es una responsabilidad de Estados Unidos y de los estadounidenses. Y los invito también a estar pendientes a los próximos eventos de Tisch College, tischcollege.tufts.edu/events para nuestras próximas conversaciones. Y con eso, gracias nuevamente y les deseo muchísimas buenas tardes. Gracias a ustedes. Gracias por todo.